Culmina otro fin de semana en la primera división del fútbol inglés y en Fútbol Entertainment aprovecharemos para analizar el gran duelo de los candidatos a Liverpool entre Arsenal y Manchester City, la propuesta invicta de Liverpool a la hora de seguir soñando por el título y además de ello la perspectiva de un Manchester United que obtiene tiempo al poder llegar a vencer a un duro Chelsea, pero con algunas acciones de diríamos algo de polémica. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment lo mejor de la jornada número 5 de la Premier League. Concluye otra gran jornada y con ello la oportunidad de poder llegar a analizar y destacar a los grandes protagonistas que han podido llegar a representar grandes resultados, prometedoras propuestas o perspectivas que te pueden llegar a dar tiempo para sorprender en la Premier League. Como siempre, este análisis se centrará en poder llegar a hablar de los mejores momentos de la jornada y por supuesto de aquellos que formaron parte de la misma. Pero antes de comenzar, también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, el que puedan llegar a demostrar su apoyo a este tipo de contenido de cara al fútbol inglés y específicamente a la Premier League a través de un me gusta o compartirlo, realmente ayuda bastante a este pequeño e humilde medio de comunicación, en el que con ello, por supuesto, agradeciéndole su apoyo, es que comenzaríamos destacando lo mejor de esta jornada número 5 a través de los resultados y la clasificación. Comenzaríamos destacando el duelo que dio la apertura de la jornada antes de ver la clasificación, por supuesto, como lo fue el derby de la ciudad de Liverpool, que por ahora se llevan los Reds de Arne Slot. Además de ello, con un marcador de 2-1. Más adelante encontraríamos Brighton and Hove Albion 2, Tottenham Hotspur 2, West Ham United 1, Crystal Palace 2. Burnley 1, Nottingham Forest 1, Wolverhampton Wanderers 1, Leeds United 3. Además de ello, los duelos cercanos a la finalización de la jornada serían Manchester United 2, Chelsea 1, Fulham 3, Brentford 1, Bournemouth 0, Newcastle United 0, Sunderland 1, Aston Villa 1. Y el duelo que culminó la jornada número 5 del fútbol inglés fue el duelo entre Arsenal y Manchester City, duelo que culminó 1-1. Con ello encontraríamos que la clasificación se mantiene con equipos todavía de racha y capa caída o bastante capa deficiente. En este caso, Wolverhampton Wanderers, West Ham United, Aston Villa y Brentford. Además de ello, también interesante que por haber equipos que acaban de ascender como Leeds United mantienen 7 puntos, misma cantidad que Manchester United. Además de ello, hablando de grandeza y efectividad, encontramos también buenas opciones para destacar en la zona alta de la clasificación, en la que por ahora equipos como Chelsea se mantienen en la zona alta. Además de ello, también con expectativas prometedoras de la mano de equipos como Crystal Palace y Bournemouth, dos diríamos arranques de temporada, no hay otra forma de decirlo, histórico para sus instituciones. Además de ello, también viejos conocidos del Big Six, como Tottenham Hotspur, tercero en la clasificación, segundo Arsenal con 10 puntos, luego de su agónico empate ante Manchester City, y por supuesto, primero en la clasificación con 5 puntos más que el segundo, Liverpool, que por ahora es líder, el líder invicto de la Premier League. Con ello pasaríamos a destacar cada uno de estos grandes resultados de forma individual para poder llegar a básicamente traducir lo que representaron estos resultados en el campo. Comenzaríamos trasladándonos a una ciudad realmente prometedora cargada de fútbol y que específicamente nos dejó un derby del Liverpool cargado de momentos muy interesantes. La propuesta llegaba con un margen realmente de que prometedor de cara a que pudiera llegar a ser un gran partido, un Everton que llegaba con una muy buena perspectiva de cara al inicio de la campaña y poder llegar a sustentar también esta perspectiva, como mencionábamos, de la mano de futbolistas como Jack Grealish, aprovechar su buen momento, tratar de seguir sumando y la idea de que tal vez ello pueda llegar a representar que en una campaña que parece de transición
se pueda llegar a soñar por algo más ambicioso. Veremos. Por ahora, resoluciones y partidos como estos demuestran que el equipo tiene ciertas fases y futbolistas con los que poder llegar a seguir soñando. De la mano de Liverpool, diríamos que la mayor característica de cara a esta victoria es no solo que siguen sustentando un nivel que es consecuente con lo que representa el defender el título, con ello diríamos que a pesar de tener partidos complejos, sigue teniendo una resolución positiva para solucionarlos y solucionarlos en un margen a favor, diferencia de gol baja, margen de consecución de victorias estándar y excelente, básicamente 5 de 5, y también la característica de que sus referentes en ataque están destacando. Con ello todo parece bastante prometedor en general a través de este derby, pero en general también nos dejan los mismos problemas que vimos de cara al final de la campaña y que por ahora se están volviendo una tangente cada vez más fuerte de cara al inicio del curso, que es el estilo de juego de algunos futbolistas que todavía no pueden llegar a adaptarse lo mejor posible a este, como por supuesto futbolistas como Florian Wirtz, que por ahora fueron desde la zona de la banca, y además de ello nos volvió a dejar el mítico, ya para la campaña anterior, centro del campo entre Szoboszlai, Alexis McAllister y por supuesto Ryan Gravenberch. En general el partido tuvo una muy buena fase de juego para los tres, de ellos diríamos que se entiende la victoria al poder llegar a forzar desde los primeros minutos, poder llegar a mantener un margen en lo que se tratara de buscar la zona de las bandas, y que específicamente también nos dejó un Liverpool que por primera vez en esta temporada trató de mantener más oligarquía o control del partido por la banda derecha, por la banda de Mohamed Salah, y es ahí a través de estas incursiones y el slalom y los movimientos hábiles del futbolista egipcio que se empezaron a encontrar espacios, y de ahí por ejemplo que futbolistas como Ryan Gravenberch hubieran podido llegar a constantemente también demostrar un rol un poco más adelantado y de certezas a la hora de finalizar jugada, con ello el primer gol y más adelante la definición de lo que sería una muy buena transición en pases desde, como mencionábamos, una pieza fundamental para entender la victoria, el centro del campo, y a través del papel de Hugo Ekitike, que hay que decir que también para esta temporada demuestra que no solo es un tipo de delantero diferente que puede aportar, sino también una figura que puede llegar a hacer que este Liverpool no sea un estilo de juego base o fijo, sino que realmente pueda llegar a acomodarse a tener un delantero centro más talentoso de cara al papel de lo que representa su nombre, estar en el área y pelear en ella, o diríamos un delantero un poco más moderno con la capacidad de la movilidad constante y además de ello que con pocos toques puede llegar a generar peligro en el área, como Hugo Ekitike. De ambos, de los Isak y Ekitike, por ahora este Liverpool está empezando a funcionar y además de ello tener un estilo de juego un poco más claro, una propuesta también atractiva y que demostró ser fundamental para entender esta importante victoria ante el conjunto de David Moyes. Con ello también interesante que nos deja un dato en el que David Moyes es el entrenador con mayor cantidad de partidos desarrollados ante el Liverpool y a los que no les ha podido llegar a ganar. Además de ello también empata esta cifra al jugar en Stamford Bridge, lo cual se traduce en que básicamente no ha podido llegar a ganar ante ninguno de estos dos rivales, Liverpool y Chelsea, y además de ello es el entrenador que más veces les ha enfrentado en el último tiempo. Además de ello también interesante nos deja un dato en el que Ryan Gravenberch es el jugador más joven en marcar y asistir con Liverpool en un derby de Merseyside en la Premier League con 23 años y 127 días. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente otro interesante duelo como lo fue el partido entre Brighton and Hove Albion y Tottenham Hotspur, duelo que culminó 2-2. En general por parte de Brighton and Hove Albion encontramos uno de los equipos más efectivos en la última década ante el Big Six, un dato realmente prometedor y que también demuestra por ahora que el equipo de Fabian Hysela sigue siendo, diríamos, un estilo de juego diríamos en general pragmático, la mejor forma de describirlo, por supuesto sin desmeritarlo. Con ello también nos encontrábamos un partido en el que rápidamente aprovechando debilidades defensivas en la salida de balón y la distribución del mismo para atacar por parte de Tottenham es donde se encontró la victoria de cara al primer tiempo para Brighton and Hove Albion, errores de la defensa que favorecieron a los Eagles y de ahí el equipo no perdonó, con muy buenas acciones por parte de Ayari y de Yankuba Minte que representaron los dos goles para el primer tiempo, pero también la poca capacidad de poder llegar a mantenerlos a través de un Tottenham que simplemente tuvo que empezar a empujar y a demostrar algo más de tenencia a través de sus futbolistas más habilidosos en lo individual, los Richarlison o los Mohamed Kudus,
representaron el empate. Con ello, aunque es meritorio de cara a demostrar o seguir demostrando partidos sustentables ante el Big Six, nos deja el resumen de que este Brighton sigue siendo de estos equipos que puede llegar a establecerse en la zona media de la clasificación mientras nadie les ve, y con ello seguir manteniéndose cerca del sueño europeo. Pero en partidos como estos realmente demostraron que podían llegar a aspirar por más, pero para el segundo tiempo decidieron retroceder y le dieron vía libre a que Thomas Frank pudiera llegar a, con ciertos cambios, hacer que el equipo volviera a tener una dinámica más ofensiva y con buena aportación de cara al colectivo, no solo en lo individual, y de ahí un 2-2, un partido que mantiene por ahora a Tottenham con la ilusión de seguir en la zona alta de la clasificación, con un inicio sustentable en general. Por parte del Brighton, la misma perspectiva, y que también nos deja una estadística prometedora, y es que, como mencionábamos, el récord de Brighton and Hove Albion como local contra los equipos del Big Six en la Premier League desde el inicio de la temporada pasada son una victoria ante Manchester United, una victoria ante Tottenham, una victoria ante Manchester City, un empate ante Arsenal, una victoria por 3-0 ante Chelsea, una victoria por 3-2 ante Liverpool, y además de ello otra victoria ante Manchester City por 2-1, la última de la jornada número 2, y además de ello un empate para esta jornada número 5 ante Tottenham, que se mantienen invictos. Realmente una prometedora hazaña y que demuestra que este equipo sigue siendo muy peligroso a la hora de dejarles momentos de mérito en esta Premier League. Con ello pasaríamos a hablar de uno de los partidos más interesantes de la jornada para poder llegar a destacar dos puntos clave. ¿Qué tan lejos puede llegar este West Ham United al mantener a Graham Potter como su entrenador? ¿Y qué tan lejos puede llegar a estar Crystal Palace de cara a su ambición a través del nivel que está demostrando explotar Oliver Glasner a la hora de las facultades del equipo? Realmente dos propuestas bastante dispares. Una, por supuesto, que de cara a las palabras se nota, es negativa, y otra que realmente demuestra que este Crystal Palace, a pesar de la deficiencia de perder a grandes referentes como Everett y estar cada vez más cerca de perder a Mark Guehi, parece muy difícil que pueda llegar a renovar, y con ello será su última temporada como futbolista de los Eagles. Sigue siendo un equipo realmente formidable a pesar de varias salidas y de que el centro del campo pues ha perdido algo de talento. Sigue manteniendo buenos conceptos. Ello también nos deja que el equipo logra por ahora una muy buena racha competitiva, y que por ahora en este inicio de campaña les representa estar en zona alta, teniendo en cuenta que están cada vez más cerca de la participación europea, empezar a tener este margen de puntos o rascar este margen de puntos para tener, diríamos en una forma simple de denominarlo, un colchón de puntos. Pueden llegar a ser muy sustentables para la campaña europea, y con ello básicamente no renunciar a una para hacer un buen trabajo en la otra. Realmente ello puede llegar a ser vital para estos duros partidos que son duelos directos de cara a los nombres, media tabla de la clasificación. Pues Caminares por ahora está en más posiciones de descenso, pero no sigue siendo un equipo peligroso de cara a los nombres, y con ello en general un muy buen partido para este Crystal Palace. Diríamos que la necesidad se mantiene esta temporada en que los Chris Richards, los Tyrese Mitchell o por ejemplo los Daichi Kamada tengan que dar un paso hacia adelante para demostrar que no solo son futbolistas del Palace redituales o prometedores, sino que pueden llegar a formar parte del 11 que pueda aspirar por más. Con ello un partido realmente importante, y además de ello con gran nivel por parte de Dean Henderson. Por parte de West Ham United, la premisa de que al día de hoy realmente parece clave el dejar atrás el papel de Graham Potter y separar caminos, porque nada ha funcionado, nada parece que vaya a funcionar, y al día de hoy estamos en la jornada 5, con ello todavía pueden llegar a salvar la temporada. Sé que puede llegar a sonar algo rápido el básicamente con algunas palabras pedir el despido de un entrenador, pero se centra básicamente en que realmente nada se puede llegar a decir que en este West Ham United esté funcionando, ninguna propuesta, y debe llegar a haber un cambio rápido, porque en caso contrario equipos mejor preparados de cara a la pelea por el descenso, que se está demostrando como Leeds United y Sunderland, realmente pueden llegar a ser muy peligrosos para las aspiraciones del equipo Hammer. Y además de ello, teniendo en cuenta que hay un Wolverhampton Wanderers que también está básicamente perdiendo en cada estadio del fútbol inglés, la pelea por el descenso parece más prometedora de lo esperado, pero solo es el inicio. Veremos si este West Ham United tratará de, como creemos, ya debe haber un momento de cambio, o tratarán de salvar los papeles hasta el último momento para ver qué pueda llegar a representar
su consigna en esta temporada, pero por ahora es muy bajo lo demostrado, que es básicamente individualidades de talentos referentes como Jarrod Bowen, y con ello la idea de empujar, sino un equipo con muchas carencias, como lo demostraron uno de los goles por parte de la acción del juego aéreo. Con ello pasaríamos a destacar otro partido que básicamente se centró en drama absoluto por parte del duelo entre Manchester United y Chelsea, un duelo realmente interesante. Pero antes de hablar de este duelo, también destacaríamos un dato interesante de Crystal Palace, que ahora mismo los Eagles se mantienen invictos en sus últimos 11 partidos en la Premier League y sus últimos 17 en todas las competiciones. De ahí que estemos destacando el gran trabajo de Oliver Glasner, muy prometedor. Y teniendo en cuenta que es un campeón europeo de la mano de Frankfurt en su última temporada en la Bundesliga a través de la Europa League, promete también lo que puedan llegar a lograr en Conference. Volviendo a Manchester United-Chelsea, se centró todo en un margen en el que de nuevo Manchester United demuestra que en los primeros minutos realmente puede llegar a ser un equipo peligroso, y además de ello que una sorpresa increíble a la hora de generar un juego sustentable para tu delantero centro. Ello puede llegar a provocar que las acciones maximicen mayor partida de relevancia para las bandas, básicamente un delantero que pelee la línea de remate o la consecución del dominio del balón a través de la segunda jugada o de la pelea por la disputa del balón, y de ahí que los futbolistas por las bandas puedan llegar a salir disparados por las mismas. Demuestra que es un factor interesante, pero que Manchester United durante todo el partido usó una sola vez, le salió bien porque representó la acción de Bryan Mbeumo y de ahí la expulsión de Robert Sánchez, pero luego del partido, no solo por la salida de Sesco debido a la expulsión de Casemiro, no se volvió a intentar, sino también demuestra que este Manchester United siempre es la misma tónica, una perspectiva que es muy positiva, que realmente puede llegar a aportar bastante, pero que no es constante, y el mismo problema, un equipo que puede llegar a lograr cosas interesantes en pequeños momentos y de ahí demostrar que tiene cierta validez, pero también la propuesta de lo que nos dejó, como mencionábamos, un margen en el que vas ganando con un margen cercano al 2-0 luego de la acción de centro y gol de Casemiro, y de ahí la propuesta de que en un rápido momento con la expulsión del mismo futbolista ya todo parecía menos claro y la propuesta dejó de ser tan propositiva o tan positiva de cara a la interacción de juego. Con ello, en general, por parte de Manchester United, esta victoria importante por parte de lo que es de tener esta constante saga de terribles resultados y la perspectiva de que por lo menos le da tiempo a Rubén Amorim de demostrar que es el entrenador adecuado para el proyecto adecuado. Pero con este margen de no tratar de adaptar mejor al equipo, veremos si funciona o no. Aún así nos dejó también otros pequeños momentos que realmente demuestra que pueden llegar a ser interesantes para la temporada, como el adelantamiento de Matthijs de Ligt, casi como centrocampista a la hora de chocar por el balón a través de los pelotazos o la salida del rival. Ello también demuestra que a la hora de no tener otra figura en el centro del campo que sea más fiable en lo defensivo, a la hora de adelantar a de Ligt para que Mazraoui tenga que suplir la línea de tres, básicamente que un futbolista mejor adecuado en lo defensivo aporte en esta zona y dejar a Mazraoui, que es más veloz, aportar en la línea del bloque de los tres centrales. Parece que puede llegar a ser útil para el futuro, para demostrar más equilibrio en el centro del campo, pero como siempre con este Manchester United, algunas propuestas interesantes, de nuevo factor histórico lo que es tener a Bruno Fernández en el campo, y además de ello representó que el futbolista portugués ya ha marcado 100 goles con Manchester United en todas las competiciones, y además de ello para este partido lograba 200 podía llegar a desarrollar ya 200 partidos como futbolista de Manchester United en la Premier League. Realmente histórico su papel en la institución, que aunque tal vez no pueda llegar a traer tanta gloria, sigue siendo un gran papel. Por parte de Chelsea, la propuesta que ya hemos visto en la UEFA Champions League en el inicio de la temporada y en general, su defensa no cuenta con la capacidad de nivel suficiente o sustentable para poder llegar a demostrar una ambición más competitiva de cara a las primeras plazas, y además de ello poco a poco demuestra que no solo, como mencionábamos, no es sustentable, sino que se está convirtiendo en una constante pesadilla, no solo a la hora de un error que promulgue una expulsión, sino por ejemplo en la acción del segundo gol, en la que nadie, ni siquiera el guardameta, sale a buscar evitar el remate, y también la idea de que errores puntuales
o específicos, perdón, en errores específicos, hacen que este Chelsea siempre tenga que trabajar por detrás de qué va a pasar con la defensa y a través de ello ver si pueden llegar a salvar el partido. Y con esto, un Manchester United que en un momento clave parecía que podía llegar a ejecutar una goleada, pero con la expulsión de nuevo demuestra que Chelsea a través de su talento es un equipo realmente fiable de aportar hasta el final. Pero lastimosamente para este partido también los cambios de Enzo Maresca no pudieron llegar a ayudar a que con la expulsión de Casemiro el equipo pudiera llegar a empujar por algo más. Con ello para Chelsea la misma temática de que su inicio por ahora con este duelo sí es negativo y la perspectiva de que tienen el tiempo suficiente para poder llegar a corregirlo. El problema es que no hay una muy buena opción o una opción realista al día de hoy que nos diga que el bloque defensivo va a mejorar, no solo a través de las rotativas de los nombres, sino realmente con un margen en el que demuestre que Enzo Maresca puede llegar a hacer que en el bloque defensivo hayan mayores certezas. Con ello, en general, un partido en el que ambos equipos tienen que seguir mejorando. La perspectiva de que Manchester United obtiene tiempo para tratar de lograrlo. Y para Chelsea, la idea de que su inicio de temporada demuestra que tal vez a la hora de atraer tanto talento, la idea también pudo llegar a haber sido más positiva si se buscaban referentes en la defensa para mantener a un Chelsea cargado de grandes talentos, sí, pero que por ahora no logran un inicio más constante y definitivo para el equipo de Londres. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente el duelo entre Bournemouth y Newcastle United, no en general por lo que representó el partido, la verdad es que el duelo en general representó constantes choques, faltas, remates constantes, pero fuera del área, o básicamente sin incursión a la línea de la portería, y aún así nos deja el mérito de poder llegar a destacar a este Bournemouth. Lo trataríamos de hacer rápidamente para no alargar este análisis, pero se centra en que ahora mismo de la mano de Andoni Iraola logran uno de sus mejores arranques en su historia como equipo de primera división. Ya son 10 puntos en 5 jornadas, realmente histórico lo demostrado, y además de ello se logra con una plantilla reconstruida a través del bloque defensivo, desde el guardameta hasta la zona de los laterales a los defensas centrales. Por ello también tiene tanto mérito, además de ello que los Tyler Adams, los Alex Scott, además de ello los Antoine Semenyo y la línea de adelante también por la banda izquierda con los David Brooks hayan dado un pequeño salto de cara al nivel y el rendimiento en este inicio de campaña, demuestran por qué están funcionando tan bien y por qué están obteniendo estos puntos clave para, ¿por qué no?, demostrar no solo que Andoni Iraola es un gran entrenador, realmente prometedor su trabajo, sino también la perspectiva de que esta temporada puede llegar a ser muy interesante para el equipo de cara a la ambición demostrada, no solo con el colchón de puntos que puede llegar a ser cada vez estar más cerca de las competiciones europeas para varios equipos, que el desgaste es vital y que para Bournemouth, que solo tendrá participación inglesa, fútbol inglés, FA Cup, Copa de la Liga y Premier League, puede llegar a ser una aventura muy interesante este nuevo proceso para los Cherries, o dependiendo a quién le preguntes, las ballenas asesinas. Con ello, buen inicio para los de Andoni Iraola, realmente merecido para su trabajo y la propuesta de por qué no pueden llegar a seguir sorprendiendo en esta Premier League. Por parte de Newcastle, la idea de que por ahora el equipo tampoco puede llegar a suplir las necesidades de cara a la línea de ataque, demuestra que a la hora de poco a poco encontrar un espacio para explotar a Voltemade puede llegar a ser un Newcastle United más reconocible y con ello una temporada que parece muy larga y realmente difícil con la UEFA Champions League se vuelva algo más realista. Y antes de poder llegar a hablar del mejor 11 de la jornada, destacaríamos el derbi de los candidatos entre Arsenal y Manchester City, como veíamos al inicio de este directo a través de un 1-1. El partido en general fomentaba que desde los primeros minutos Manchester City, a la hora de ser un equipo más buscado en contragolpear y dar golpes certeros en el centro del campo para dar rápidas carreras, buscaba una propuesta bastante diferente a la demostrada en los últimos derbis o duelos entre estos dos rivales de cara a la pelea por el título. Ello demostró ser bastante redituable, ya que para el primer tiempo realmente Manchester City demostraba que su propuesta podría llegar a hacerle ganar el partido, y además de ello también diríamos el mejor factor para entender que este Manchester City está empezando a mejorar es porque están buscando mejorar a su delantero centro, y ello no es a la hora de
que obtenga solo confianza, sino que realmente el bloqueo, la estructura constantemente le acompañe, no solo con pases, sino con jugadas preparadas que hagan que en la fase de el perseguir el balón, chocar con los rivales y realmente adelantar al equipo con pequeños pases, se haga la diferencia de cara al movimiento de este Manchester City, un poco más directo de cara a lo acostumbrado, pero que realmente también representó el 1-0. Aún así diríamos que lo interesante es que el equipo por ahora poco a poco también fomenta algo más de dependencia a las individualidades, algo que no diríamos es malo ni negativo, sino que demuestra una evolución interesante para lo que son los derbis, básicamente un Manchester City que se adaptó a las mejores propuestas de equipos como Arsenal a la hora de retener partidos largos y extensos ante rivales más difíciles, como vimos entre Manchester United ante Arsenal para el debut de la liga. Recordemos un partido que culminó 1-0 con un Manchester United que empujó y empujó hasta el final, que se le destacó por sus cualidades ofensivas a la hora de algunos remates, pero demostraba que Arsenal podía llegar a retener los partidos a la hora de ser pragmático en momentos clave, poder llegar a dosificar y de ahí adaptarse para de nuevo empujar para el partido y de ahí la victoria. Y en ello Manchester City trató de igualar, diríamos en cierta forma, su estilo de juego para poder llegar a encontrar una premisa semejante. Con ello, bueno, realmente una labor que demuestra por qué Pep Guardiola y Mikel Arteta son entrenadores de más de 5 años de la Premier League, y un factor del por qué, por ejemplo, tenemos dudas con el papel de Rubén Amorín, porque demuestran que para pelear por cosas ambiciosas y la demostración de pelear al máximo nivel, tienes que siempre fomentar nuevas ideas, o no simplemente quedarte con la propuesta de adaptarte, porque ello no puede llegar a representar nada ante equipos que siempre traen a los mejores futbolistas y a las mejores estrellas para seguir manteniendo una escuadra potente. Con ello, en general, también la proposición se mantuvo interesante para Arsenal, que a pesar de que su centro del campo para el primer tiempo no brilló, demuestra por ahora un error que puede llegar a ser corregido para el futuro, que necesitan, por ejemplo, a un Ethan Nwaneri o a un futbolista más talentoso que supla las necesidades de un futbolista ausente como Martin Odegaard, y a través de, por ejemplo, Eberechi por ahora se puede llegar a lograr, tal vez cercano más a un 4-2-3-1 con Eberechi detrás de las referencias ofensivas, pero que en general hicieron que el equipo pudiera llegar a tener algo más de fluidez para el segundo tiempo, y de ahí poco a poco a través de los cambios se entiende por qué este Arsenal, a través de la premisa de tener una plantilla más grande, está teniendo también buenos réditos de cara al inicio de la campaña, porque han sido significativos para resultados clave como este ante ante Manchester City, no solo a través de la acción en la que Gabriel Martinelli entró y representó un remate a puerta y remate a gol, sino la acción de Eberechi, que fue el que dio la asistencia, y de ahí una buena colocación para el brasileño que representó el empate. De ahí, lo más prometedor es que por ahora Liverpool toma una ventaja muy fuerte de cara a la aspiración por el título, 5 puntos de diferencia. Sé que parece poco, pero teniendo en cuenta el pasado, es una aspiración bastante fuerte. Veremos si estos dos equipos pueden llegar a seguir evolucionando y empezar a engancharse de nuevo a una pelea más cercana de cara a los puntos. Aún así, una muy buena demostración por parte de ambos, que demuestran que pueden llegar a seguir ambicionando por ser los mejores en la Premier League. Con ello culminaríamos este análisis destacando al mejor 11 de la jornada número 5 de la primera división del fútbol inglés. En portería destacaríamos a Dean Henderson, además de ello en el bloque defensivo a Josko Gvardiol, Mark Guehi, Matthijs de Ligt y Chris Richards. Gran trabajo para la victoria ante West Ham. Además de ello en el centro del campo Ryan Gravenberch, Adam Wharton y Bruno Fernández. Además en la línea de ataque Alex Iwobi, Eberechi y Hugo Ekitike. Como entrenador de la jornada le daríamos el galardón a Arne Slot, luego de su importante victoria que mantiene a Liverpool no solo como un ganador contundente del Derby de Merseyside, sino también importante victoria para seguir como líder de la Premier League. Con ello también le daríamos el galardón de la fotografía de la jornada a Ryan Gravenberch, una gran aparición para lo que fue este derby y muy importante para mantenerse soñando con de nuevo repetir título. Por ahora nosotros culminaríamos este análisis preguntándoles cuáles creen que sean las aspiraciones realistas de Liverpool, si realmente son los favoritos al defender el título al día de hoy, o si creen que un Arsenal o un Manchester City tarde o temprano puedan llegar a darnos sorpresas en esta temporada en la Premier League, en el que como siempre su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido esperando volverles a ver muy pronto.
Muchas gracias.